Bueno, y seguimos adelante. Llega un puente importante. Recuerden que este fin de semana cambia la hora, por cierto. No se olviden que comienza más que un puente, ya casi un acueducto, porque nos vamos hoy y ya no entramos hasta el próximo martes. Pero bueno, de momento todavía estamos aquí y de momento llega un momento que para mucha gente es placentero y para otros es terrorífico. El terror de las ondas, en ocasiones, puede darse cuando habla de ciertos aspectos relacionados con las plagas. Y además nos hace que nos pique todo el cuerpo. Al menos hablo de mí. Él es José Manuel Hernández, desde Apinsa. Puede, con sus palabras y cómo lo explica, llegar a causarnos terror, pavor. José Manuel Hernández, buenos días. Hola, muy buenos días. Además, hoy literalmente, hoy vamos a hablar de picores, literal. Literal. Es decir, la pasada semana ya pusimos sobre la mesa algunos bichitos que no solo afectan a los hogares, sino yo te preguntaba si eran determinados tipos de ácaros y demás, y tú me decías que sí. O sea que la cosa va de eso, ¿no? Sí, hoy digamos que he diseñado un programa casi a tu medida, ¿vale? De las cosas que a ti, por las veces que lo has sacado a colación en programas anteriores, y bueno, vamos a hacer algo especial, dedicado específicamente o especialmente para ti, por el interés que creo que te ha suscitado, por las veces que los comentarios que han hecho en programas anteriores, ¿vale? Vamos a hablar de determinados tipos de plagas, de problemas asociados a bichos, entre comillas, que podemos o que habitualmente podemos tener en nuestras casas, ¿vale? Pero que en este caso no, empresas como Apinsa, ¿vale? Empresas de control de plagas, no van a poder ayudarnos, ¿vale? Son problemas que exclusivamente se tratan en viviendas, pero en el ámbito sanitario, es decir, con medicamentos, con medicación, con determinadas pautas para el control, pero que empresas de control de plagas no actúan porque literalmente no podemos hacer nada, ¿vale? Muchas veces nos lo consultan y siempre digo lo mismo, es decir, el problema de los tres que vamos a hablar específicamente hoy son problemas que únicamente se pueden solucionar dentro del ámbito sanitario. Las empresas de control de plagas no podemos hacer nada. No pueden hacer nada porque afectan al cuerpo de las personas. Exclusivamente, sí. Y digamos que nuestra intervención no va a solucionar, no va a aportar ningún beneficio al control. Es decir, directamente no podemos hacer nada, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. ¿Quiénes son esos huéspedes tan molestos, no en la casa, sino en nuestro cuerpo? Pues para mí, desde mi punto de vista, digamos, el trío maravilla, la terna de los reyes, ¿no? De este tipo de problemas son la sarna, los piojos y las ladillas. Y las ladillas, sí. Vamos a ver, ¿son la misma familia? ¿Son ácaros? Bueno, en el caso de, digamos, la sarna, está el problema, la sarna es un problema médico, está provocado por un ácaro, en este caso sí es un ácaro, ¿vale? Que es el Sarcoptes scabiei. Y los otros dos que he mencionado realmente son insectos, ¿vale? Un ácaro, recordamos, ocho patas, 4 pares, y los piojos en las ladillas estamos hablando de un insecto, es decir, un tipo de organismo que tiene 3 pares de patas o 6 patas, ¿vale? En el caso de los piojos y las ladillas estamos hablando de insectos que pertenecen al mismo orden, que es el Phyraphthera, el orden Phyraphthera que se llama, ¿vale? Son primos hermanos, digámoslo así, ¿vale? Las ladillas son las que reciben el nombre de la Phirus pubis, que lo de pubis, pues el apellido que tiene, su nombre científico, ya todos nos hacemos una idea a qué hace referencia, ¿no? Que es un insecto que habitualmente, digamos, puebla las zonas del pubis del ser humano, las zonas menos pudendas del ser humano, como se suele decir, ¿no? Bueno, si quieres empezamos con hablar un poquito de cada uno de ellos. Empezamos. Vale. ¿Por cuál quieres empezar? Porque los demás son súper interesantes porque afectan de forma diferente. Sí, correcto. Yo creo que, digamos, tocamos un poquito más ya hemos hablado alguna vez de sarna, hemos hablado de piojo,
de las ladillas no tanto, entonces empezamos sarna, piojo, y dejamos las ladillas para el final. O sea, digamos que es contagioso porque se pegan entre personas, no es que ese tipo de insectos o de ácaros, en el caso de la sarna, estén en la calle y se te peguen, como pueden ser las pulgas y como hemos hablado de otro tipo de bichos, sino en este caso el contagio es entre personas. Pasa de una persona a otra. Sí, principalmente en todos los casos estamos hablando de una vectorización o contagio en este caso. Prácticamente, o sea, el 99,9% de las ocasiones es de persona a persona. Es decir, el contacto directo entre personas o con útiles o sobre todo prendas que directamente pasan de una a otra, ¿vale? Claro. Por ejemplo, el caso de toallas, ropa de cama, ¿vale? O gorros, por ejemplo. Ya en esos casos también puede ocurrir el contagio, pero no es tan habitual porque todos estos parásitos, porque al final no dejan de ser parásitos, su capacidad de supervivencia fuera del huésped, fuera del ser humano, es muy poca, o sea, de algunas horas. Por eso, cuando en una vivienda, por ejemplo, hay personas que presentan problemas con este tipo de parásitos, empresas como Apinsa no podemos hacer absolutamente nada, ¿vale? Porque sabemos que la vectorización, es decir, cualquier intervención que nosotros podamos hacer no va a mejorar el resultado, la problemática, ¿vale? Porque hablamos de bichos que básicamente pasan de persona a persona y que tienen que ser tratadas desde el punto de vista médico, ¿vale? Con medicación específica que hay para cada uno de ellos y con determinadas conductas, buenas conductas que eviten el contagio, como vamos, a toda costa no intercambiar toallas, o sea, toallas específicas, tener una limpieza continua y una de ropa de cama, evitar a toda costa, por ejemplo, los niños, ahora que recientemente han empezado el cole, ¿no? Cuando se dan, porque siempre aparecen esos pequeños picos en los contagios, pues eso, recomendar que no compartan gorros, ahora que empieza el invierno, ¿vale? Las bufandas, ese tipo de cosas que pueden estar alrededor o cerca del cuero cabelludo, donde hay pelo, y que donde estos parásitos se pueden fijar y luego pasar de una persona a otra, ¿vale? Hablamos, si quieres, en principio de la sarna, ¿vale? ¿Te parece bien? La sarna, que es un insecto, ¿no? Un ácaro. Un ácaro. Sí, que se mete debajo de la piel. Efectivamente, se mete en la zona de la dermis. Entonces el tamaño es, vamos, mínimo, ¿no? Sí, la sarna es digamos, la parte, o sea, no es el insecto, el ácaro como tal, sino la enfermedad, ¿vale? La sarna está provocada por un ácaro que se llama Sarcoptes scabiei, o que también lo llaman el orador de la sarna, ¿vale? El nombre orador, digamos, o ese adjetivo, nombre o adjetivo, lo tiene precisamente porque se dedica a horadar, es decir, hace túneles debajo de la piel de la que se va alimentando, y las hembras, por ejemplo, van dejando su reguero de huevos. Estamos hablando de un insecto, de un ácaro, hace manía con los insectos. Estamos hablando de un ácaro que lo normal es que esté entre 150 y 400 micras, es decir, que los de mayor tamaño no suelen llegar al medio milímetro, ¿vale? Estamos hablando de un parásito extremadamente pequeño, ¿vale? ¿Solo afecta al ser humano, la sarna? No, es fácil que afecte a otros. Sí, es cierto que hay muchas especies que son específicas. La afección entre interespecies suele ser habitual, ¿vale? O sea, todos hemos visto alguna vez, pues a lo mejor a un animal doméstico sarnoso, ¿no? Con la sarna ya muy desarrollada, que pierden el pelo, toda la piel escamada, y se puede dar el caso de que pasen de una especie a otra, ¿vale? Sobre todo con animales domésticos. Suele ser bastante habitual, la sarna es bastante habitual, ¿eh? Más de lo que muchos podemos una vez que atraviesan por contacto con otra persona, por ejemplo, atraviesan tu piel, ¿cuánto tiempo? O sea, te empieza a picar, porque claro, el insecto está bajo la piel comiendo, nutriéndose de nuestra sangre, por ejemplo. No, en este caso directamente se alimentan de todo lo que pillan, de sangre, de todo, digamos. O sea, que eso empieza a crecer y se reproduce dentro de nuestro cuerpo.
Efectivamente, machos y hembras, pues estamos hablando de un ácaro de reproducción sexuada, es decir, que hay machos y hembras. Una vez que se produce la cópula, la hembra, aproximadamente, a partir de que se produce la cópula, 3, 4, 5, 6 días, ya empieza con la puesta, y hablamos de una media de 2 a 3 huevos cada diario, ¿vale? Y este ácaro no vive más allá de mes y medio, es decir, una vez su esperanza de vida es de aproximadamente mes y medio. Sí, claro, pero vamos a ver, mes y medio uno, pero sigue poniendo huevos y esto sigue, ¿cómo puede quedar un cuerpo humano con esto dentro? Bueno, pues al final, si estamos hablando de que puede llegar, la media de puestas de una hembra son del torno a 50 huevos, ¿vale? Durante toda su vida. Evidentemente, si no hay un control, la población crece, y aquí, digamos, en la zona, digamos, en el mundo occidental, el mundo próspero, pues no es habitual ver personas con problemas de sarna muy importantes, ¿vale? Pero en el tercer mundo, o en alguna persona a lo mejor sin hogar, pues yo he llegado a ver alguna ocasión un problema de sarna avanzado, y bueno, la sarna como tal, pues bueno, los picores son bastante molestos y tal, pero pueden dar lugar a infecciones secundarias, es decir, en esas zonas que ya el ácaro ha ido deteriorando, pues de repente pueden aparecer bacterias o microorganismos que empiecen a dar lugar a infecciones secundarias, que eso ya, pues, de pústulas, de pérdidas de piel, es decir, de algo bastante más grave, ¿no? Bastante más grave. La verdad que es súper desagradable. ¿Y esto cómo se trata? ¿Con antibióticos? Bueno, antibióticos no, tendrá que ser básicamente, una especie de fungicidas, ¿no? Básicamente, digamos, las materias, los insecticidas, realmente, lo que llamamos tradicionalmente como insecticidas, la mayoría de las moléculas, de las materias activas que se usan para insectos, también son activas contra ácaros, ¿vale? Estamos hablando de especies distintas, ¿vale? Pero todas son primos hermanos, es decir, ácaros o insectos forman parte de un grupo mayor que es el de los artrópodos, ¿vale? Entonces, muchas de las materias activas insecticidas también funcionan con los ácaros. Normalmente se suelen utilizar pomadas, ¿vale? Algún tipo de... Claro, pero llevará tiempo, digo yo. Sí, porque claro, una pomada, tú te la echas por encima de la piel, pero es que el insecto, o el ácaro en este caso, está debajo de la piel. Sí, pero bueno, muchas veces se utilizan, es decir, en el caso de los productos para ácaros, siempre en la matriz, que es donde va la materia activa, lo que se buscan son productos que logren penetrar la piel, ¿vale? Y que lleguen hasta el lugar donde está. El tema suelen ser procesos, es decir, tratamientos largos, a lo mejor de varias semanas, ¿vale? De varias semanas, no tanto porque el producto, o sea, lo que apliquemos que llegue con facilidad, sobre todo porque los que se utilizan suelen tener una carga de materia activa muy pequeñita, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las materias, los insecticidas también pueden afectar al hombre. Entonces, de lo que se trata es de usar algo con una carga muy pequeñita, ¿vale? Para que mate al bicho, pero que no nos afecte a nosotros también negativamente, ¿no? Entonces, eso, se opta por diferentes formatos, lociones, cremas, ¿vale? Incluso algún tipo de gel, a lo mejor de ducha también existen por ahí, que tienen poquita carga y de lo que se trata es de estarlo usando durante mucho tiempo. Incluso puede haber incluso algunos productos que pueden llegar incluso al mes de uso, ¿vale? Importantísimo durante todo ese periodo tener una higiene personal extrema, es decir, y por supuesto no compartir nada que haya estado en contacto con la piel, no compartir... Pero tú imagínate, los dientes de eso tiene que ser como una devoradora, porque para atravesar la piel y meterse dentro... Sí, son básicamente, o sea, casi hablamos de algo parecido a la morfología que puede tener, por ejemplo, un pico de loro, ¿no? Es decir, prácticamente una perforadora que lo que hace es cerrando y, o sea, en el momento que va comiendo, abriendo un hueco para continuar su rutina, ¿no? Es decir, mientras va comiendo, va creando un camino y va dejando su heces detrás también, claro. Estamos hablando terrorífico esto de la sarna, ¿eh? Terrible. Nos vamos ahora a otro que viven de nosotros, pero en el exterior, el piojo.
El piojo, efectivamente. Estamos hablando son insectos, en este caso, 6 patas, 3 pares, ¿vale? Además, fuera del cuerpo les cuesta vivir entonces. Sí, normalmente un piojo fuera del huésped, lo normal es que nunca llegue a las 24 horas, es decir, normalmente suelen morir. Yo he visto fotos y vídeos de personas que tienen la cabeza llena de piojos, piojos bastante grandes. Sí, en este caso, por ejemplo, un piojo puede llegar perfectamente al tamaño de todo lo hemos visto, una semilla de sésamo, ¿vale? Sí. Este tipo de semillas que muchas veces pueden estar... Pero ¿y los ves andando por la cabeza? Sí, sin ningún problema. Claro, una semilla de sésamo la ves perfectamente. Es decir, estamos hablando de algo que puede tener 2, 3, 4 milímetros de tamaño. Es decir, son bastante grandes, sí, efectivamente, sí. Pero vamos a ver, el piojo se agarra al cuero cabelludo, se alimenta de la sangre, porque entonces ¿por qué los vemos pululando algunas personas que están llenas de piojos, ver los piojos caminando por la cabeza, que es algo terrible? Bueno, realmente, o sea, un piojo, es decir, estamos hablando de un insecto que es un hematófago, o sea, estamos hablando de algo que hema significa de hematología, estamos hablando de sangre y el término fogo es los hematófagos son bichos, digamos, que se alimentan de sangre. Estamos hablando del caso, un piojo te puede estar picando 20, 30, 40, 50 veces al día, ¿vale? Necesitan un aporte continuo de sangre para poder sobrevivir. O sea, te pican, te sacan la sangre, se van a dar una vuelta, te pican por otro lado y así están todo el día. Así están todo el día. Vale, y entonces se van reproduciendo ahí también, en tu cabeza. Efectivamente, sí. Estamos hablando de una hembra, por ejemplo, la hembra de los piojos además es un insecto que también dura bastante poquito, es decir, la vida media, o sea, su esperanza de vida no llega al mes normalmente, a lo mejor al mes o un poquito más del mes, en torno a 30 días, más no sobreviven, ¿vale? Y una hembra puede llegar a poner hasta 100 huevos, ¿vale? A lo largo de este mes de vida. Huevos, que recordamos el nombre habitual, como normalmente se define a un huevo de piojo, es liendre. Las liendres son los huevos del piojo, ¿vale? O sea, si ves un piojo, por ejemplo, lo ves al microscopio, te das cuenta que sus extremidades, sus patas, son prácticamente como garras, ¿vale? Están específicamente diseñados para agarrarse a los pelos. Es decir, quitar un piojo no es fácil, ¿eh? Es bastante difícil porque tienen... No, por eso antes se rapaban a las personas porque ya era más difícil que se pudiera mantener el piojo en la cabeza, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, también se pueden aferrar a la piel, pero no es tan habitual. Digamos, sus extremidades están diseñadas para agarrarse un pelo. A la piel también, pero vamos, les cuesta mucho más. Y es mucho más sencillo, o sea, ya expuesto, una persona completamente rapada, es mucho más fácil, o sea, es mucho más sencillo poder detectar el piojo y eliminarlo, ¿vale? Y ya la liendre es imposible. La liendre, que es el huevo, la hembra lo fija siempre al pelo, ¿vale? Va a estar siempre fijo al pelo, nunca a la piel. Entonces, bueno, digamos, con el simple rapado, pues logras romper prácticamente por completo el ciclo reproductor, con lo cual, al final, pues la muerte o la desaparición acaba por ocurrir, ¿no? Pasa lo mismo que hablamos antes, es decir, necesitan al huésped para poder sobrevivir y el contacto se produce, el contagio de una persona a otra se produce siempre por contacto directo, bien porque se toquen la cabeza, bien porque se compartan gorros, gorras, toallas, ¿vale? Entonces hay que tener una higiene extrema para poder combatir el problema de los piojos. Todos los que tenemos hijos, pues alguna vez hemos tenido algún problemilla con el tema de los piojos, ¿no? Y aparte de usar productos específicos, que en el mercado hay un montón, ¿vale? Hay algunos que tienen pequeña carga insecticida, ¿vale? Que muchas veces son los más habituales, pero hoy en día ya se consiguen en el mercado otro tipo de productos, digamos que tienen acción biocida, pero no basados en insecticidas al uso, ¿no? Los habituales, que con los que también se consigue un buen resultado. Al final es un tema de constancia, ¿no? De muy buena higiene, un cuidado extremo, sobre todo en la zona del pelo, y no hace falta rapar a los niños. Bueno, que todavía por ahí hay un padre que de repente aparece el niño rapado al cero. O sea que en la farmacia se pueden comprar desde hace mucho tiempo ya, además.
Sí, sí, es muy habitual. Sí, sí, sí. Hay lociones, digo, cuando de nuestra época. O sea, porque también se produce picor con los piojos. Sí, bastante. Las picaduras de un adulto se notan, ¿eh? Se notan y produce un picor. Y ya no solamente el hecho de la picadura como tal, sino si algún adulto camina o toca la piel, se nota. Es decir, tú notas que te están caminando y esa es la sensación que tienes o sea, automáticamente. Entonces, ¿cómo hay gente que puede vivir tanto tiempo con los piojos? Bueno, al final, como todo, al final muchas veces, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, que eso sí lo he visto con bastante más frecuencia, sobre todo en personas sin hogar o con cierto descuido en su higiene personal, llega un momento en el que la exposición prolongada, al final, como dice el otro, te hace callo, ¿no? Al final, como cuando todo, ¿no? La piel, pues, tanto ponerla, crea un callo para que prácticamente ya no sientas nada, pues algo parecido, entre comillas, no es el mismo fenómeno, pero algo parecido ocurre cuando tienes una población de insectos desarrollándose encima de ti, ¿no? Al final el cuerpo, el organismo, prácticamente lo da como por sentado y ya ni lo notas. Y están ahí prosperando y viviendo. Y claro, llegaríamos ahora a las ladillas. A las ladillas, que sería... la ladilla y el piojo... Primos hermanos. Primos hermanos, vale. O sea, sí. es también un insecto. Efectivamente, es un insecto que pertenece al mismo orden, al Phyllaptera, y en este caso las ladillas tienen tienen un suborden que es el Anoplura, que se llama. Básicamente, por ahí se conoce como el piojo del pubis, es la ladilla, ¿vale? En muchos lugares se lo conoce como piojo del pubis y son primos hermanos, es decir, tienen unas características parecidas, ¿vale? El tamaño no suele ser tan grande, ¿vale? Una ladilla suele llegar como máximo a tener la mitad o 3/4 partes de un piojo, ¿vale? Son más pequeñitos, pero en este caso la ladilla, que todo el mundo asocia a la zona del pubis, ojo que también puede llegar a prosperar en otras zonas del cuerpo con pelo. Sí, pero vamos a ver, porque siempre entendemos el piojo en la cabeza, no entendemos el piojo en el pubis, y la ladilla en el pubis y no en la cabeza o en las cejas, por ejemplo, o en la barba. Efectivamente, pero en este caso sí, el piojo no es tan propenso, no tiene esa capacidad para adaptarse a entornos que no sea el cuero cabelludo, pero la ladilla sí. O sea, la ladilla la podemos llegar a tener incluso hasta en las pestañas. ¿Qué estás diciendo? ¿Vale? Sí, perfectamente. Vamos a ver, entonces, ¿una ladilla de qué tamaño es? No, lo normal es que... Porque el piojo ya nos has dicho que puede ser grande, como si fuera ¿Y que tienen alas? ¿No tienen alas? No, en ningún caso, vale. Ninguno de los dos no tienen alas. Vale. Son insectos, o sea, el piojo, por lo que ves, es bastante grande, pero si me estás hablando que una ladilla puede llegar a las pestañas, ¿de qué tamaño es la ladilla? Una ladilla, la media está en torno al 1,5 milímetros. Ten en cuenta, un piojo puede estar en torno a los 3,5, 4 milímetros. La ladilla normalmente suele estar la media en torno al 1,5 milímetros. Pero, por ejemplo, una persona, porque imagino que esto picará igual que el piojo, que empieza a rascarse, puede ver que hay ladillas, que tiene ladillas. Sí. Cuando ya la población... Hombre, también muchas veces depende de disculpen que use esta expresión, pero bueno, también depende un poco de lo poblado que esté la cosa. Vale. Sí, depende también un poco de eso, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, cuando ya el problema está avanzado, es bastante visible, es decir, ya se puede ver sin problema. Al principio muchas veces pasa desapercibido, por eso es un problema el de las ladillas que aún a día de hoy continúa, es bastante... y la ladilla también se pega, porque claro, mucha gente ahora estará pendiente si alguna vez ha tenido ladillas, o muchos matrimonios decir, oye, que le pegas al marido las ladillas a la mujer, pero entonces ¿quién te las pegó a ti? ¿Cómo se pegan las ladillas? Algo parecido a lo que hemos hablado para los otros dos, por contacto directo. Lo habitual es un contacto directo. Es decir, que alguien te las pegó. Es lo habitual, ¿vale? En este caso sobre todo, o sea, lo normal, porque aquí no hay tanta posibilidad de que ocurra, por ejemplo, yo no conozco a nadie que comparta ropa interior, por ejemplo. No sé si se puede dar algún caso, pero lo habitual es que la ropa interior no se comparta. Y la ladilla en particular es incluso mucho menos, tiene menos capacidad de sobrevivir fuera
del huésped, ¿no? De la persona a la que está parasitando. O sea, que lo que se suele decir, cogí las ladillas en un baño, eso es muy difícil. Eso es casi imposible. Es decir, lo habitual, aquí sí podemos hablar del 99. Yo espero que después de escuchar este programa no se rompa ningún matrimonio. Bueno, y si se rompe, desde luego nosotros no somos los culpables. Efectivamente. Eso que quede claro. Efectivamente. Nosotros lo que hacemos es aportar información. Ya el uso que se haga con esa información ya es problema de cada uno, pero nosotros no somos culpables en ese sentido de nada, ¿vale? O sea, no es tan habitual. O sea, una ladilla tranquilamente puede estar alimentándose 50 veces al día, ¿eh? O sea, Dios necesita... mío, pero vamos a ver, entonces, ¿y la ladilla también se reproduce una vez que está anclada? Sí, siempre se reproduce sobre el ser humano, ¿vale? O sobre en el ser humano es donde completa todo, o sea, todo su ciclo vital está siempre vinculado completo al ser humano. Es decir, los huevos lo va a colocar, que también se llaman liendres, porque hablando, son primos hermanos y el huevo de la ladilla también se coloca liendre, se llama liendre. Lo va a fijar químicamente al pelo, normalmente a la base del pelo, no la piel, sino en el pelo lo más próximo posible a la piel. Una hembra de ladilla puede poner, o sea, son insectos de mucho menor tamaño, normalmente unos 15, 20 huevos a lo largo de su vida como mucho, tienen menor capacidad de reproducción. O sea que sin pelo, por ejemplo, les cuesta mucho anclarse. Sí, los huevos es imposible que los puedan, digamos, la fase reproductora del huevo es prácticamente imposible que lo puedan fijar a la piel. O sea, necesitan de pelo, ¿vale? Para poder hacer la fijación. Por eso, por ejemplo, una depilación puede ayudar, pero no va a ser siempre suficiente. Es decir, salvo que una persona sea barbelampiña, es decir, que no tenga ni un solo pelo en todo su cuerpo, pues lo normal es decir, una depilación genital, por ejemplo, va a ayudar, pero no va a ser la solución del problema al completo. ¿Por qué? Porque tenemos pelo en otros lugares, cerca, ¿no? En las piernas, en las axilas, por ejemplo, también se pueden fijar, en las pestañas, en las cejas, o incluso las ladillas pueden llegar, en caso de necesidad, al cuero cabelludo. Es decir, podemos confundirlas perfectamente con piojos cuando no lo son. O sea, que ahí sería mucho más complicado ya que tienen menor tamaño. Sí, más complicado de detectar. Sí. Es más, de hecho, he estado leyendo, pero bueno, estamos hablando de un problema que, como dijimos al principio, que no tratamos, ¿vale? O sea, que las empresas como Pinza no tratan habitualmente porque no podemos hacer nada, no vamos a ayudar nada ahí. Es un problema puramente médico y, bueno, digamos que no estamos, o sea, el contacto con este tipo de insectos no es tan habitual, ¿vale? Entonces, bueno, el conocimiento que tenemos no es tan profundo como otras especies, como por ejemplo las cucarachas o las hormigas. Pero podemos hablar a día de hoy, a nivel mundial, que se detecten y se reconozcan y estén documentados, a lo mejor 1,5 millones de casos al año, ¿vale? Hablamos principalmente de ladillas, sí. A nivel mundial, pues tampoco entre tanto, comillas, ¿no? ¿eh? Sí, es bastante, no es poco, ¿eh? Porque hablamos además... Sí, pero siempre... si tenemos una población de 2 billones de personas... No, más de 7.000, no billones, no, 7.000, ya yo creo que hemos superado ya los 7.000 millones de habitantes. ¿Sí? 7.000 millones. Vale, que haya 1,5 millones de personas con ladilla en el mundo, eso es menos que la población de Canarias. Ya, pero ten en cuenta, ten presente que eso solo está diagnosticado. Ah, bueno. Y cuando hablamos de término de diagnosticado, ya ahí puedes descartar todos los países del tercer mundo. Es decir, digamos que esa estadística es aplicable a mucho menos de la mitad de lo que habíamos hablado, o sea, de la población del mundo, ¿eh? O sea, el grueso de la población mundial, aún estamos hablando de, ten en cuenta, por ejemplo, India y China, pueden suponer, si no recuerdo mal, casi, si no el 50% de la población mundial, ahí está, ¿vale? Y entonces, ¿cómo actuamos con las ladillas? O sea, si rasuras caen, me imagino. Pues lo mismo que con los demás. O sea, tienes en el mercado diferentes tipos de cremas, lociones, incluso champús o geles, ¿vale? De ducha, que tienen esa pequeña carga de claro, pero ahí está el estigma
de mucha gente que va a estar pensando, ay, a ver si yo, con lo que está diciendo José Manuel y Dani, tengo piojos o ladillas. El problema está cuando dices tú, ¿cómo voy? Y me presento en una farmacia, porque que es una tontería, porque la puedes coger en cualquier momento, pero decir, a ver cómo explico yo que me den algo para los piojos o para las ladillas. Pues muchas veces por eso... Mucha gente se queda con ese problema y es peor, claro. Sí, o se van a lo mejor a métodos caseros, que también los hay, ¿vale? El uso, por ejemplo, de determinados tipos de... Por ejemplo, un insecto lo cubres, por ejemplo, con una vaselina, ¿vale? Con cualquier tipo de grasa lo envuelve y al final muere asfixiado, ¿no? Muchas veces, yo recuerdo, en mi época era típico de pequeño, algo que se utilizaba con cierta frecuencia era, por ejemplo, cubrir el pelo con aceite de oliva, por ejemplo, con aceite normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese aceite, una gota cubre al insecto y muere asfixiado, ¿vale? Y funcionaba, es decir, hombre, te dejaba el pelo hecho un asco y bueno, pero bueno, son sistemas que en su día se utilizaban y que bueno, hoy en día en el mercado los productos que están específicamente diseñados para el control de este tipo de parásitos son mucho más funcionales, es decir, actúan mucho mejor y desde luego el efecto que tiene, los efectos negativos que pueden tener son infinitamente inferiores, o sea que yo hay que ser consecuentes y que la gente sepa que a pesar de que esto es algo que nos puede pasar a todos y que no hay que tener vergüenza, es decir, hay que, ya como dije, esto es un problema que tiene que estar tratado en el ámbito sanitario y si tenemos la sospecha de que podemos tener alguno de estos parásitos en nuestro cuerpo, ir al médico sin ninguna vergüenza, porque esto es algo que es muy habitual, ¿vale? Y que no hay que tener ninguna vergüenza, es decir, son cosas que pueden pasar y que deben ser tratados siempre por un especialista del ámbito sanitario, un médico, que es el que nos va a dar las mejores recomendaciones y nos va a dar a recetar el producto específico para poderlo resolver sin provocarnos un daño, ¿no? Pues quiero que sepas que hoy me pica todo el cuerpo de nuevo. Creas esas emociones en mí. Y no solo en mí, sino yo creo que en toda la audiencia que ha estado muy pendiente hoy a la sarna, a los piojos y a las ladillas. Y sobre todo ha despertado las alarmas, seguro que en muchas parejas, José Manuel. Pero como bien has dicho, nosotros solo nos damos la información, que la gestione cada uno como quiera. Pues listo. Pues volvemos, José Manuel, en 7 días. ¡Feliz puente! Y recuerda cambiar la hora este fin de semana. Sí, no te preocupes que hoy en día ya prácticamente con las nuevas tecnologías todo se cambia solo, no hace falta prácticamente, menos el reloj de la cocina que lo sigo teniendo analógico. Pues mira, igual que yo. Todos los demás automáticamente se ajustan a la hora. El de la cocina es el único y ahí se va a quedar, Yo en ese sentido soy bastante tradicional. Ya sí, ya, ¿para qué lo vas a cambiar para el año que viene? Déjalo así ya. Bueno. Feliz fin de semana, hasta dentro de 7 días. Adiós. Chao.